Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en casa de Leví, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy me llama mucho la atención cuando la gente acudía a Jesús. Acudían para ser sanados, para ser liberados, pero también para escuchar de Él. Me fascina cuando Él dice que les enseñaba. Quiere decir que nosotros debemos acudir a la Santa Eucaristía, debemos acudir a buscar a Dios a través de nuestra oración para aprender cada día más de Dios, para tener más de Dios en nuestro corazón. Pero es necesario aprender de la sagrada doctrina, de la sagrada palabra de Dios, aprender lo que la iglesia enseña. Cristo es la cabeza de la iglesia y es la iglesia la que recibe la enseñanza de Dios y la transmite. Y qué maravilloso por aquellos que se preocupan todos los días de escuchar, de aprender, de guardar y asimismo practicar el mensaje de la palabra del Señor. También encontramos, queridos hermanos, los despreciados publicanos. El Evangelio de este día se sitúa en un contexto polémico de sucesivas discusiones de Jesús con los escribas y también con los fariseos. Si ayer censuraban a Jesús sus enemigos porque perdonaba pecados, hoy encontramos en el Evangelio que se sienten en desacuerdo porque se contamina con pecadores. Y no solo eso, se escandaliza porque Jesús no se atiene a las tradiciones rabínicas del ayuno y del día sábado. En el contexto, en el texto evangélico de hoy, encontramos 3 episodios interdependientes. Primero, la vocación de Leví por el llamado de Jesús. Se escandalizaron y criticaron. Recibe las críticas de los fariseos porque el maestro come con gente de mala fama. Respuesta aclaratoria de Jesús en el día de hoy, cuando les responde fuerte. Veamos la primera parte. Jesús llama a Leví, futuro apóstol, Mateo. Es la más sorprendente entre los 12 apóstoles por tratarse de un pecador público, de un pecador declarado oficialmente como tal por los maestros de la ortodoxia judía. Leví, Mateo, era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos sobre la hacienda, las transacciones comerciales, sobre los peajes, las aduanas, bueno, en fin, todo lo que se refiere a impuestos. Tal cargo
lo arrendaba el gobernador romano de Palestina al mejor postor, es decir, al que ofrecía una recaudación anual más sustanciosa, más segura a favor del imperio romano. El subarriendo era frecuente, así como por ejemplo Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Un publicano era un vitando social y religioso entre los judíos por doble motivo: por ser colaboracionista con el poder extranjero y por tener las manos manchadas con dinero sucio. Podríamos decirlo por fruto de la extorsión, el cohecho, la usura. Y quiero aprovechar en el momento, muchos dicen trabajo prestando dinero, aprovechándose de la necesidad y del sufrimiento de los pobres. La usura está condenada, es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Cobrar intereses por encima de lo permitido por la ley. Hoy causa escándalo porque uno de estos también es llamado por Dios. Y, queridos hermanos, encontramos pues que él era el que obtenía ganancias del sudor del trabajo de los pobres. Para los responsables de la ley mosaica y del culto, tal profesión los excluía de la salvación de Dios por la imposibilidad práctica de conversión, y me fascina esto que voy a decir, y por la reparación del pecado, del mal que hacían. Por eso su dinero no era aceptado en el templo. Este dinero no era aceptable como ofrenda a Dios, según esta tradición. Carecían de derechos civiles, no podían ser jueces ni testigos, y había que evitar su trato para no contaminarse con impuros. De esta manera, queridos hermanos, es que ven a Jesús que está comiendo con publicanos, con recaudadores de impuestos, y por eso dicen, pero está comiendo con pecadores. Pues hoy encontramos este testimonio de la misericordia divina: publicanos y pecadoras, prostitutas y bandidos, pastores, leprosos, eran la escoria de Israel. Precisamente los que contactó Jesús, quien vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se comprende, pues, queridos hermanos, la sorpresa de los escribas y de los fariseos al ver a Jesús sentado a la mesa con Mateo, y no solo con él, sino con sus colegas. El cuadro es chocante para ellos, es escandalizante, y lo comentan con sus discípulos de Jesús. Recordemos lo que dicen: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús los escucha y tenía que dar una explicación de su conducta, y Jesús respondió con claridad: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Jesús está reconociendo que el pecado es una enfermedad y que es necesario que Él venga a aquellos que están esclavizados por el pecado, y que Él nos hace libres a ti y a mí del pecado. Que quizás ellos por ignorancia, recordemos que el que peca por ignorancia se condena. El que peca porque ya sabe que es pecado, pero le agrada seguir así, se condena. Jesús dice tan bonito: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este término de justos no carece aquí de un cierto matiz irónico en los labios de nuestro Señor Jesús para designar a quienes, creyéndose perfectos, se niegan a admitir y a compartir la misericordia de Dios encarnada en la persona de Cristo, respecto de los pobres y de los pecadores al margen de la ley. Yo me atrevería a decir que necesitamos vivir la experiencia de la misericordia divina para entender la página evangélica de hoy. Si Jesús bajara de la tierra,
¿Quiénes son los que más nos escandalizan ante la sociedad? No puedo hacer mención porque sería el primero que hiciera distinción. Pero si pudiese hablar, y Jesús vendría hoy de una manera no particular, voy a hablar, sino de una manera singular, para aquellos que son motivo de escándalo en las guerrillas, en el narcotráfico, en la prostitución, en el soborno, en la usura, en el robo, en la brujería, en la hechicería. Para aquellos que es que son malos, es que no merecen el perdón de Dios, entre comillas, por decirlo así. Creo yo y me atrevería a decir que Jesucristo se vendría a sentar hoy con ellos y a enseñarles. Recordemos que al iniciar este evangelio me fascinaba cuando acudían a Él, no solo para que los sanara y los liberara. Basta ya de estar buscando a Jesús para utilizarlo, sáneme, libéreme y deme esto. También es necesario que tú y yo aprendamos cada día más de Él. Y si tú quieres aprender, no discrimines, no rechaces. Sea misericordioso como Dios es misericordioso. ¿Por qué condenamos y despreciamos? ¿Por qué maldecimos cuando Dios abraza para perdonar, para amar y para atraer a nosotros los pecadores? Tú eres un pecador y yo soy otro pecador. Es que ella, es que esa, es que él o ese. Y hablamos como si quizás nosotros ya sudáramos y brotaran de nuestros poros de la piel agua bendita. No hay descubrimiento más consolador que el comprobar el amor de Dios buscando al pecador incluso en su mismo pecado sexual, material, económico, de infidelidad, en fin. Y aquí viene la frase: Dios no desprecia al pecador, desprecia es el pecado que comete el pecador. Pero este interés de Dios por el pecador no es condescendencia eximente de la responsabilidad y menos aún de la convivencia con el mal. Cristo viene a nosotros para separarnos de aquellos que cometen el mal y del mismo mal como tal. Repito, Cristo viene a separarnos a nosotros de aquellos que forman parte del mundo del maligno y de la carne. Cristo viene a separarnos de esas personas que realmente nos apartan de la santidad de Dios. Pero anteriormente la pasaba con alcohólicos, con drogadictos, con prostitutas, con narcotraficantes, bueno, en fin, con pecados que causan escándalo. Y Jesús viene a ti y a mí para separarnos de aquellos que quizás en la brujería, quizás en el asesinato, quizás en el chisme, bueno, infinidad de pecados. Cristo viene a separarnos de ellos, de aquellos que no tienen el deseo de Dios, de aquellos que no tienen el deseo de la santidad. Y al separarnos de ellos, nos une en ese abrazo misericordioso. Cristo seduce, lo invita a comer, a compartir la mesa, que es otra predicación que algún día la compartiremos. Qué maravilloso cuando Cristo viene y qué lindo cuando tú y yo somos disponibles a practicar y a ser un Cristo viviente también en la tierra, compartir con aquel que necesita ser consolado, escuchar la voz de Dios. Tú y yo estamos llamados, pero ¿a quién llama Dios para ayudar a separar a los otros? No te puedes acercar allí cuando tú no tienes una espiritualidad en la Eucaristía, en la confesión, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, en el Santo Rosario, en la piedad y en la caridad. Si ya te sientes libre para juzgar, si ya te sientes libre para condenar, me atrevería a decir que esa actitud es una actitud falsa, una actitud religiosa muy negativa. Si ya sientes tú el deseo, ya sientes esa gracia de Dios, que Dios te sacó a ti
de ese pecado y que puedes dar testimonio que has vencido, que hemos vencido sobre el mal, nos preparamos para seguir invitando a los demás a la conversión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es una invitación a la conversión. Esa es la respuesta de Jesús a quienes le acusaban de andar con gente de mala fama. La imagen de Dios nos ofrece en el episodio de la vocación de San Mateo, el publicano, es la de un Dios que acepta al hombre en su fragilidad. Dios te acepta a ti como me ha aceptado a mí en la fragilidad tal como somos. La comprende, la perdona porque nos ama. La única condición es que nosotros nos reconozcamos pecadores, queramos convertirnos y abandonemos el pecado. Nos apartemos de los sitios y de las personas que no están dispuestas a la santidad. Así rehabilita Dios al que se convierte, restaurándolo a su dignidad de persona y de hijo suyo, sin interrogatorios, sin reproches, sino abriéndole la confianza y la alegría e invitándolo a llevar una vida nueva. A ti y a mí Dios nos llama a una vida nueva, propia de quien ha renacido del Espíritu por el perdón. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Nos alimentamos diariamente con ella? ¿Practicamos la misericordia de Dios? ¿O simplemente vivimos juzgando a los demás y no sentimos el dolor de nuestro propio pecado? ¿Quieres hacerte santo? Hagámonos devotos de María Santísima, orando todos los días el Santo Rosario. El Señor nos guarde y nos bendiga y nos conceda la gracia cada día más de sentir más deseo y necesidad de Cristo para alcanzar su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.